Vamos a continuar. Eh, tengo una viga con carga triangular donde tengo la carga Q igual a 10 toneladas metro. Podemos hacer un poquito más grande. 10 toneladas metro. Y 10 toneladas metro. Y la longitud de la viga, es 6 metros. Y lo que me están pidiendo determinar son las ecuaciones finales, eh, tanto de deformación angular como de deflexión de la viga. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a hacer el cálculo de reacciones. Entonces voy a colocar como un inciso A, reacciones en los apoyos. Voy a suponer sumatoria de momentos igual a 0. Voy a suponer que esta reacción en B va a estar hacia arriba. Entonces digo en este sentido positivo. Entonces va a ser menos la reacción en B por su brazo 6. Obviamente acá vamos a calcular la resultante. La resultante es equivalente a 1/2 de la base por la altura. Si yo considero, por ejemplo, el 1/2 de la base, es 6 y la altura es 10, entonces esta resultante va a ser equivalente a 30 toneladas. Entonces digo más 30 toneladas por su brazo, que va a ser a partir del punto A, es equivalente a 2/3 de 6, y esto es igual a 0. De acá saco la reacción en B, que va a ser equivalente a 20 toneladas. 20 toneladas fuerza. Por sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, todo lo que está dirigido hacia arriba es positivo. Voy a suponer que la reacción en A también esté hacia arriba. Entonces digo la reacción en A más la reacción en B menos 30 toneladas fuerza. Esto es igual a 0. Y de acá saco la reacción, que va a ser equivalente a 10 toneladas fuerza. Entonces ya tengo las reacciones. Esta reacción es equivalente a 10 toneladas fuerza y la reacción en B es 20 toneladas fuerza. 20 más 10, 30, con 30, 0. El sistema se encuentra en equilibrio. Ahora, en el punto 2, en el inciso B, voy a utilizar la ecuación de parámetros iniciales. Para encontrar esta ecuación de parámetros iniciales, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nosotros acá tenemos la expresión general. Obviamente acá está la expresión para cada tipo de carga, y la expresión general va a ser equivalente al momento sub 0 más P por X más la sumatoria de momentos, este es para momento. Esta es la deflexión, es la que hemos encontrado. El momento inicial, la reacción inicial, el momento en el tramo, carga puntual en el tramo, carga distribuida cuando X es mayor a C1, carga distribuida cuando X es mayor a C2 y carga triangular. Eso es lo que tenemos. Entonces lo que vamos a escribir solo son las ecuaciones que nos interesan, o las expresiones que nos interesan. Entonces lo que hago es lo siguiente. Voy a colocar acá y digo lo siguiente: y de x es equivalente a y sub 0 más tita sub 0 por x. Si nosotros analizamos, no tengo un momento inicial, pero tengo una cortante inicial.
Como la cortante está dirigida hacia arriba, entonces voy a colocar más P sub 0 por X al cubo sobre 6i. O sea, estamos hablando de esta cortante inicial, P sub 0 por X al cubo sobre 6i. No tengo momento inicial, no tengo momento en el tramo, no tengo carga puntual en el tramo, pero sí tengo carga triangular. Entonces, la expresión de la carga triangular que nosotros hemos definido es equivalente, como está dirigida hacia abajo, es negativo, que es un factor K por la distancia X menos D1 a la quinta, perdón, D1 a la quinta sobre 120i. Sobre 120i. ¿Sí? Entonces, este valor de K, nosotros lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Entonces, ese valor de K hacemos de la siguiente manera. Lo voy a dibujar acá el triángulo para que puedan ustedes definir. Voy a tener lo siguiente. Voy a hacer acá en esta parte. Puedo tener la carga de esta forma. Donde dijimos en sí lo siguiente. Que a partir del origen yo podía tener una distancia de 1 y acá podía tener una distancia de 2 a partir del origen de la viga. Entonces esa es la distancia de 1, esa es la distancia de 2. Yo voy a tener acá una carga Q sub 1, que va a ser este punto, y acá puedo tener una carga Q sub 2. Entonces lo que calculamos, este factor K es equivalente a Q2 menos Q1 dividido entre D2 menos D1. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a calcular el factor de K. Entonces, lo único que tengo es Q2 para nosotros. Y lo puedo calcular directamente. Este factor de K. Q2 es para nosotros 10. Q1 es 0. D2, si yo analizo acá la distancia D2 es esta distancia donde está aplicada la carga Q2, entonces va a ser 6. Y D1 a partir del inicio de la viga, yo calculo esta distancia D1, en nuestro caso sería D1 va a ser 0, ¿no? D1 va a ser 0. Entonces, al tener yo estos valores, lo que puedo hacer es lo siguiente, que este factor K va a ser equivalente a 10 sextos, ¿sí? 10 sextos para esa carga triangular. Siempre lo que dijimos, voy a colocarlo con verde, vamos a analizar para el último corte. El último corte es una distancia X y el corte obviamente va a venir en este sentido. El último corte. Entonces estamos trabajando para ese corte. Una vez que yo tenga ya todos los valores, entonces digo y de x, voy a colocar con negro, y de x va a ser equivalente a y sub 0 más tita sub 0 por x, más la carga puntual es la reacción o la cortante que se va a presentar en el punto A, cortante inicial, 10 toneladas, entonces va a ser equivalente a 10 sextos por x al cubo sobre la rigidez de la viga, ¿sí? Y menos 10, lo voy a colocar de esta forma, K vale también 10 sextos, va a ser X menos D1, D1 para mí es 0, a la quinta sobre 120i.
Ya reduciendo esta expresión, yo voy a tener la ecuación final que va a ser y sub 0 más tita sub 0 x más 10x al cubo sobre 6i menos 10x a la quinta dividido 120 por 6, estaríamos hablando que sería 720. 720 EI. ¿Sí? Entonces la ecuación final de la deflexión o de la curva elástica sería esta ecuación. Ahora, yo no tengo como valor y sub 0 ni la pendiente o la deformación angular en 0. Lo que tengo que hacer es aplicar condiciones de apoyo. Para aplicar, voy a colocar acá, aplicar condiciones de apoyo. Para aplicar estas condiciones de apoyo digo, ¿qué pasa cuando x valga 0? El desplazamiento vertical va a ser 0. Voy a reemplazar en esta ecuación y digo 0 va a ser igual a y sub 0 más tita sub 0 por 0 más 10 sextos de 0 al cubo sobre EI menos 10 0 a la quinta dividido entre 720 EI. Entonces, si nosotros analizamos, esto se me va y esto se me va. Y voy a quedar que el y sub 0 en nuestro caso va a ser igual a 0. Entonces, de esta manera, yo voy a poder encontrar el primer valor. Ahora, voy a aplicar la segunda condición de apoyo cuando x valga 6, también y vale 0. Y voy a aplicar en esta ecuación. Digo 0 va a ser equivalente. Esto directamente ya saqué que vale 0, entonces directamente va a ser tita sub 0 por 6 más 10, 6 al cubo sobre 6i menos 10, 6 a la quinta sobre 720 EI. Y de acá saco cuánto vale esa deformación angular. Entonces sale menos 256 sobre 6i. 252, perdón, 252 sobre 6i. Ya tengo el valor. Entonces, la ecuación final reemplazo en esta ecuación que lo podríamos denominar 1, ¿no? Esa es la ecuación 1. Al reemplazar en la ecuación 1, voy a tener y de x es igual a menos 252 sobre 6i multiplicado por x más 10x al cubo sobre 6i y menos 10x a la quinta sobre 720 EI. ¿Sí? Entonces, esa ecuación representa la ecuación de la deformación, de la deflexión o de la curva elástica. Entonces voy a tener esa ecuación y voy a tener la ecuación de la curva elástica. Como sabemos, yo puedo derivar esta expresión
y voy a tener la ecuación de la deformación angular. Entonces, si derivo esta expresión, me va a dar menos 252 sobre 6i más 30x al cuadrado sobre 6i y menos 50x a la cuarta sobre 720i. He encontrado la ecuación de la deformación angular. Ahora, nosotros sabemos que cuando la deformación angular sea cero, o sea, cuando la deformación angular sea cero, acá se me va a producir la y máxima. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación, voy a colocarlo acá, ecuación de la deformación angular. Deformación angular. ¿Sí? Voy a reemplazar en la ecuación de la deformación angular. Digo 0 es equivalente a menos 252 sobre 6. Y ahí podía factorizar de esta expresión. Y lo multiplico, se va a pasar a multiplicar al 0 y se va a desaparecer. Entonces voy a tener más 30x al cuadrado sobre 6 y menos 50x a la cuarta sobre 720. De acá voy a resolver el problema, el polinomio, y voy a encontrar un valor de x1, un valor de x2, x3 y x4, resolviendo este polinomio. Tengo los valores de que x1 vale 789, x2 menos 7,89, x3 me va a dar 3,12 y x4 menos 3,12. Si nosotros analizamos qué dato pertenece al tramo, 789 está fuera del tramo, menos 789 no corresponde, 3,12 sí corresponde al tramo y menos 3,12 no. Entonces voy a decir lo siguiente: cuando x es igual a 3,12 de metro, esto me va a producir una y máxima. Voy a reemplazar en la ecuación de la curva elástica y digo la y máxima va a ser igual, y reemplazo en esta ecuación menos 252 sobre 6i multiplicado por 3,12 más 10 3,12 al cubo dividido esto entre 6i y menos 10 3,12 a la quinta dividido entre 720i. Entonces, reemplazando o evaluando esta expresión, yo voy a tener que x máxima me va a dar menos 84,5273 dividido entre i. ¿Sí? Entonces, ese sería el valor máximo del desplazamiento vertical que va a tener la viga. ¿Sí? Muchas gracias.